Habíamos dicho que una red de capa 2 fundamentalmente trabajaba con switches. Si ustedes quieren decirme algo, me interrumpen, porque yo ahora mientras comparto no voy a estar viendo eh, el chat bueno, ni las imágenes que lo representan. Incluso si hay alguno que está esperando para entrar, algún otro que haya visto el mensaje me avisa. A ver si lo puedo cambiar de pantalla. Ahí puede ser que pueda ir viendo algo también. Bien. Bueno, entonces les decía, la idea es hablar ahora de conceptos básicos y configuración del switch, haciendo en principio un breve resumen de lo que sería, déjenme, a ver si puedo. ¿Ahí ven la pantalla completa ustedes? Sí, se llega a ver. Bien, bien. Bueno, porque tuve que ocultar algo como para visualizarla yo por completo. Bien. Le decía entonces, la idea es hablar de Ethernet. Pablo, a ver, ¿podés cerrar el micrófono? Está perfecto. Hacemos un resumen, porque esto ya algo se vio en redes anteriores respecto al funcionamiento de Internet, pero la idea es refrescarlo para entender después cómo es que funcionan los switches, ¿no? Una red Ethernet se originó a partir de la tecnología CSMA/CD. Esto es acceso múltiple, consensado de portadora y detección de colisión. ¿Esto por qué? Porque una red Ethernet no es una red determinística. La idea es que cada dispositivo que quiere transmitir algo lo intente, o sea, evalúe si lo puede hacer por sí solo, por su cuenta, y en caso de que determine que lo puede hacer, transmita. Pero esa misma lógica puede estar usando cualquier otro de los dispositivos conectados a esa red, ¿no? Acá en este ejemplo tenemos cuatro sistemas finales, cuatro hosts conectados a un bus. Las redes Ethernet originales o iniciales eran de este tipo, justamente, era un cable coaxil que iba recorriendo las diferentes terminales o PC de escritorios de los usuarios y servidores de esta misma manera, o sea, eléctricamente estaban conectados así. Entonces, fácilmente se ve que cuando alguien transmite, en realidad está emitiendo una señal eléctrica del cable, y esa señal eléctrica se va a propagar a todos los dispositivos conectados a esa misma red LAN. Por lo tanto, claramente se ve que cuando alguien transmite, ¿sí? Si algún otro quiere transmitir, esas señales colisionarían. ¿Sí? Entonces, la idea de Ethernet, para una red de este tipo, para una tecnología de este tipo, implementa CSMA/CD, es decir, cualquiera puede acceder al mismo medio, a la misma red, ¿sí? Por eso lo de acceso múltiple, pero con un sensado de portadora. Esto quiere decir que antes de emitir, se fijan si alguien está transmitiendo de antemano, y en caso de que no se esté transmitiendo, no haya una portadora, se pueda transmitir. Pero esa lógica, al estar haciéndose al mismo tiempo por algún otro dispositivo, puede generar lo que llamamos la colisión, ¿no? Dos señales emitidas por diferentes dispositivos que se encuentran en algún punto de la red y terminan generando una señal inentendible para el protocolo, para Internet. ¿Sí? Por eso también se implementa el CD, el Carrier Detect, perdón, Collision Detect, ¿sí? La detección de colisión. ¿Sí? ¿Y esto para qué? Bueno, para que en caso de que haya una colisión, cada dispositivo o los dispositivos de la red se enteren de la colisión, y si era un dispositivo de los que estaba transmitiendo y generaron la colisión, bueno, en algún momento pueda volver a transmitir. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, habiendo una colisión, se puede volver a transmitir ¿cuándo? Después de que se tenga una postergación de tiempo, en tiempo, aleatoria, como dice por acá, ¿sí? A partir de la ejecución de un algoritmo local en cada equipo, para volver a esperar
un determinado tiempo aleatorio, es decir, donde hay una muy baja probabilidad de que coincidan nuevamente dos dispositivos en querer volver a transmitir. Vamos a ver la animación. Entonces, cuando un dispositivo quiere transmitir, primero escucha, es decir, sensa el medio, por eso lo de carrier sense, ¿no? Para ver si hay una portadora, una carrier. ¿Eso qué significa? Ver si hay señal de alguien que está transmitiendo. Si hay una señal, supongamos que es esa que está acá, ¿sí? Entonces no se transmite, se espera un determinado tiempo antes de volver a censar. Y ese tiempo también es un tiempo aleatorio. Entonces se vuelve a escuchar el medio, a ver si hay algún otro equipo transmitiendo. Si nadie está transmitiendo, se transmite, ¿sí? Esto sería la representación de unos y ceros. Imagínense que en una trama Ethernet los diferentes las diferentes bits pueden tomar diferentes valores. Bueno, acá se representa directamente como una secuencia de unos y ceros, ¿no? Tengan en cuenta que esto entonces sería una trama Ethernet. Bueno, se empieza a transmitir. Puede ser que haya otro dispositivo que intente transmitir también. Espera su tiempo. Si no hay señal, transmite. Y si en el momento que hizo eso, que fue un momento similar, digamos, o paralelo al que había hecho el primero que estaba transmitiendo, la señal se va a propagar por el medio, por el cable eléctrico, y colisionarían en algún punto de la red. Como les decía, ¿no? Las redes originales Ethernet eran justamente un cable coaxil, un medio eléctrico. Por lo tanto, esa señal resultante también se va a propagar por todo el medio, por toda la red, y la señal de colisión la recibirían en mayor o menor tiempo todos los dispositivos de la red. Los propios dispositivos que transmitieron y generaron la colisión, ellos se quedan esperando para saber si después de un determinado tiempo no tienen una señal colisionada, dar por transmitido el mensaje, y si detectan una colisión, lo que hacen es, como se vio recién, mantener una señal predefinida indicando que hay colisión, una señal, digamos, con un formato predefinido para indicación de colisión, para que aquellos que todavía no detectaron la colisión o tengan, digamos, dudas porque no determinan el tipo de señal de la cual se trata, se puedan enterar todos de que hubo una colisión y todos en la medida que tengan que enviar un mensaje, correr el algoritmo de postergación. ¿Dudas con esto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Explicar cómo funciona Ethernet o cómo funcionaba Ethernet para entender cuáles son las mejoras que fue implementando un switch. ¿Sí? Cómo opera un switch. También lo que hay que entender es que en Ethernet tenemos tres tipos de mensajes, ¿no? Los mensajes únicas, broadcast y multicast. ¿Sí? ¿Alguno que se anime a decir que es un mensaje únicas? Ya lo tenemos Un representado, ¿no? A ver, mensaje entre un host y otro host. claro, en realidad es un mensaje que emite un dispositivo hacia un dispositivo en particular de la red, ¿no? Acá la red es muy sencilla, son 4 equipos nada más, ¿está bien? Pero, fíjense, el medio físico, si tomamos la red original de Ethernet, claramente vemos que el mensaje, una señal eléctrica que se emite o se aplica en este extremo, va a llegar a todos los dispositivos de la red, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se determina que el mensaje es únicas? En este caso por la dirección IP o la MAC de la máquina a la que está dirigida la trama. Bien, bien, pero hay que tener cuidado, ¿no? Si hablamos de Ethernet, ¿en qué capa estamos hablando? Capa 3. Capa 2. Perdón, capa 3. Capa 2, capa 2. Ethernet capa 2, ¿sí? Ethernet capa 2. El direccionamiento que se maneja es un direccionamiento que se aplica en capa 2, que en el caso de Ethernet, como en algunos otros protocolos de capa 2, como Token Ring, por ejemplo, es la llamada MAC address, ¿no? La dirección MAC, que es la que viene ligada al equipo físicamente, digamos. Entonces, un mensaje únicas.
en Ethernet es cuando un dispositivo emite una trama, un frame Ethernet, donde la MAC de destino, o sea, la dirección de destino, es la de un dispositivo en particular. Por ejemplo, la de este equipo que está acá, que no sabemos cuál es, ¿no? Ahora, la señal eléctrica, la trama, llega a todos lados. ¿Por qué? Porque fíjense que claramente, si volvemos a considerar el medio físico de una red de Ethernet original, es un cable coaxial que recorre todos los equipos. Entonces yo emito una señal eléctrica que llega a todos lados. La trama llega a todos lados. Sin embargo, la consideramos únicas porque está dirigida a un equipo en particular, a través de la dirección de destino, o sea, a través de su dirección de destino, ¿no? En la trama Ethernet. Un mensaje de broadcast, por el contrario, ¿qué es entonces? Un mensaje para todos los dispositivos. Claro, un mensaje para todos los dispositivos de la red. O sea, alguien emite un mensaje destinado a todos los dispositivos de la red. Ahora, entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? La MAC address tenía todas Fs. Claro, o sea, digamos, en la trama de Ethernet, como dijimos, va a viajar una dirección de destino, ¿sí? Esa dirección de destino puede tomar diferentes valores. Podría ser la dirección de algún equipo en particular, ¿sí? O puede ser una dirección que ya está predefinida, reservada y que indica que es un mensaje para todos, ¿no? Que es justamente la dirección que tiene todos los bits en uno, ¿sí? Y como las MAC o las MAC address las representamos con caracteres hexadecimales, decimos que son todas Fs, ¿sí? Entonces, de vuelta, al igual que antes, un mensaje, una trama Ethernet que emite este dispositivo, va a llegar a todos lados y todos lo van a atender porque saben que si viene una trama con dirección de destino, todas Fs, todos la tienen que atender. ¿Y lo tienen hasta dónde? Y lo tienen hasta la capa 2, ¿no? O sea, la capa 2 lo toma porque estamos analizando Ethernet. ¿Qué pasa más arriba? ¿Qué pasa en otras capas? Es un problema de la otra capa. ¿Sí? Podría pasar, por ejemplo, desde un ejemplo, el protocolo de ruteo RIP o el protocolo de ruteo OSPF, ¿sí? Que trabajan con direccionamiento de capa 3, en realidad a nivel de capa 2 terminan emitiendo o un broadcast o un multicast, ¿sí? Entonces, va a llegar a todos lados, en el caso de RIP, que es un broadcast, llega a todos lados, ¿sí? A nivel de capa física, a nivel de capa 2, todos lo van a atender, porque RIP define que es un broadcast, el mensaje de RIP, pero estas son PCs, no son routers. Entonces, a nivel de capa superior, ese mensaje lo van a descartar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, a nivel de capa 2, todos reciben y consideran válido el mensaje porque el mensaje lleva como dirección de destino todas Fs. Se pasará a la capa superior y la capa superior sabrá que no corren RIP y estos dispositivos descartarán el mensaje, ¿no? Si este fuera el caso de que este equipo fuera un router corriendo RIP, ¿sí? Y emitiendo un mensaje de RIP. ¿Está bien? Ahora, hay otros protocolos como el protocolo ARP, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era? Era para pedir cuando hacía sonar para saber la MAC address del default gateway, ¿no? Era para ver cómo salir por la Claro, red. claro. Por ejemplo, un default gateway para salir de la red, o por ejemplo, cuando esto, yo acá estoy corriendo una aplicación, ¿sí? Eh, o por ejemplo, imagínense que acá hay un servidor web, en este equipo de acá, y este quiere acceder a esa página web. Bueno, sabemos que si hay un DNS poniendo el link de donde está la página web, ese link se termina traduciendo a una IP. La IP sería la de este equipo. Pero a nivel de capa 2 hay que armar la trama y hay que poner la MAC address de este equipo. Entonces, este equipo no tiene la MAC, lo que sí tiene, en definitiva, es la IP. Entonces, ¿qué es lo que hace? Envía un ARP a quién, porque no, digamos, no sabe exactamente quién es el que tiene esa IP. Entonces, se le envía a todos. Entonces, el ARP funciona con un broadcast. O sea, a todos le envía una pregunta, ¿sí? Preguntando quién es el que tiene, o sea, qué MAC address es la que tiene tal IP. Entonces, ese mensaje llega a todos lados y aquel que tenga ese IP tendrá que contestar la pregunta, ¿no? Pues la pregunta es, ¿cuál es la MAC address de este IP? ¿Está bien?
Entonces ahí tenemos un ejemplo donde tenemos un mensaje de broadcast de capa 2. ¿Sí? Bien. Y caso particular sería el caso de multicast, es decir, un mensaje de un dispositivo a un grupo. ¿A qué grupo? Bueno, al grupo interesado al mensaje de multicast. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aplicaciones de video, por ejemplo, donde se está transmitiendo alguna imagen, algún acontecimiento en vivo, se emite una sola vez con una determinada dirección de multicast que se traduce a un multicast de capa 2 y aquellos que estén corriendo la aplicación que se utiliza para ver ese video levantan más allá de la IP específica que tenga el equipo a nivel de capa 3, levantan la IP de multicast que a la vez se traduce en una MAC address de multicast. Es decir, no es la MAC address propia del equipo, no es la MAC address de broadcast, que era todas Fs, sino que además atiende una MAC, ¿sí?, relacionada a la dirección de multicast. Entonces, todos aquellos que levanten esa aplicación van a virtualmente tener o digamos a atender todos los mensajes emitidos a esa MAC address de multicast. Por ejemplo, no abrió esa aplicación o no la tiene instalada, por lo tanto, nunca tendría un mensaje que le pudiera llegar que no tiene esa MAC de destino. ¿Se entiende? Entonces, esa dirección de multicast la llamamos grupo de multicast, ¿no? ¿Por qué? Porque en general hay más de un dispositivo que habilita o que levanta o que atiende esa dirección. Entonces, si bien las aplicaciones corren en capas superiores, terminan teniendo relación con la capa 3, de ahí la relación con las direcciones IP, pero en definitiva cuando se transmiten en tramas Ethernet o en algún protocolo de capa 2, que en el caso de la mayoría de las redes hoy en día son Ethernet. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que las diferencias entre los mensajes tienen que ver con la MAC de destino, ¿no es cierto? Y fíjense que en una red original Ethernet, siempre, no importa el tipo de mensaje, el mensaje llega a todos lados, dependiendo del direccionamiento de destino y de qué atiende en cuanto a ese direccionamiento el dispositivo que está en la red, bueno, lo recibirá o no lo recibirá. Entonces, la trama de Ethernet, que venimos hablando de trama, tiene este formato, ¿no? Los bits se organizan de esta manera. Va a haber un chorro de bits de unos y ceros, pero tienen un significado, ¿sí?, cuando los agrupamos en campos. Por ejemplo, hay 8 bytes, ¿no?, que tienen que ver con el inicio de la trama, del frame, ¿no? Fíjense que Ethernet se especifica en 802.3, en el estándar de la IEEE 802.3. Entonces, hay 8 bytes que tienen que ver con el inicio de la trama. Particularmente hay un preámbulo, que ya está predefinido. Siempre el mismo formato, siempre la misma combinación de unos y ceros. Después hay un último byte, ¿no?, que de alguna manera le avisa al receptor que está empezando a llegar la información que realmente interesa. ¿Qué es qué cosa? La dirección de destino. Ahí tenemos 6 bytes, o sea, 48 bits. ¿Sí? Acá es donde viajaría, entonces, ¿qué cosa? ¿Qué direccionamiento? Lo que me permite saber qué cosa. La MAC address de destino. Claro, acá va la MAC de destino. O sea, de acá, mirando acá, me voy a dar cuenta si es un mensaje de únicas, de broadcast o de multicast. ¿Sí? Bien. Acá, ¿qué viene? La MAC de origen, que es la del equipo que emite el mensaje, ¿no es cierto? Son 48 bits porque también es la MAC address. Después tenemos un campo de 2 bytes, ¿sí?, que puede estar indicando la longitud o el tipo de protocolo que se transporta en este frame, en esta trama. Si es mayor a 1564, creo que es el dato correcto, a ver si está por acá. No, perdón, 1536, si es superior, el valor que viaja acá en decimal se lo estoy diciendo. Entonces, en ese caso, lo que se está indicando es la longitud, ¿sí?, del campo datos, que es lo que sigue.
sino el valor que aparece acá tiene que ver con el protocolo, o sea, el número del protocolo que se transporta. Tengan en cuenta que si estoy parado en capa 2, lo que llamo datos para capa 2 es todo lo que viene en las capas superiores. O sea, que acá viene el paquete IP, ¿no? Acá vendría el header de IP, dirección, entre otras cosas, la dirección IP de origen y de destino. ¿Mm? Y al final viene lo que llamamos el trailer, que es un dato que se agrega como resultado de una función al correr la información que viaja en la trama, ¿sí? Entre todos estos bits se corre un algoritmo para poder determinar un dato, un valor, que lo agrego al final y que le sirve al receptor para ver si el mensaje llegó sin errores. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo se hacía esa verificación? Y se comparaba, se compara la secuencia que viaja y si no es la misma, descarta la trama. Una cosa así era. Claro, claro, exacto. O sea, quien emite, ¿qué hace? Dice, bueno, desde acá siempre, ¿no? Porque esto es un delimitador ya preestablecido. Dice, bueno, tengo que poner la MAC de destino, la MAC de origen, son datos que van a ir variando mensaje a mensaje posiblemente. Después, la longitud del campo de datos, después los datos, o sea, el paquete IP, que obviamente mensaje a mensaje podría ir cambiando, ¿no? Podría cambiar el header, podría cambiar la aplicación, el protocolo de capa 4. Entonces, bueno, todos estos son bits que pueden cambiar, ¿sí? Mensaje a mensaje. Entonces, con esa combinación de bits se corre el CRC, ¿sí? Que es el algoritmo que permite obtener un resultado y ese resultado se acompaña al final. ¿Y eso por qué es? Y porque cuando se emite la trama, si hay algún problema en la red, no sé, imagínense si es un cable, si son cables coaxil en las viejas redes Ethernet o un cable UTP eléctrico en las redes actuales, hay una interferencia eléctrica, entonces puede haber cambiado algún bit de valor, ¿sí? Entonces, ¿el receptor qué hace? Toma otra vez los mismos campos, corre el CRC y obtiene un resultado. Si el resultado que obtiene es igual al resultado que venía desde el origen, quiere decir que el mensaje no tuvo modificaciones. Si hay alguna diferencia es porque algo pasó con la trama y por lo tanto se lo considera inválida y se descarta. Si se descarta la trama, a nivel Ethernet no pasa nada, pero sí acá adentro, si está TCP, por ejemplo, dentro del paquete IP, ya sabemos que TCP, ¿qué pasa? TCP maneja una serie de acknowledge, ¿no? Entre origen y destino, para que si no hay un acknowledge, entonces se reenvíe el segmento. Y si se reenvía el segmento, se reenvía el paquete IP, y si se reenvía el paquete IP, se reenvía una trama. ¿Está bien? Ese CRC funciona como como si fuera un verificador de paridad. Claro, es algo así. Es algo así, es un poquito más complejo porque el de paridad es simplemente paridad, o sea, bit de paridad, de verificación de paridad o no paridad, ¿no? Entonces, se agrega un 1 si se quiere completar los pares, o se agrega un 1 si se quiere completar los impares de una cadena de bits, ¿no? Pero básicamente es eso, es un poquitito más complejo porque es una cuenta más extensa y nos da un resultado mayor. Fíjense que acá van 4 bytes, ¿sí? Bien. Bueno, y estamos hablando mucho de las direcciones MAC, ¿no? Entonces, ¿qué formato o qué podemos saber, qué podemos agregar de la dirección MAC? Tanto en el origen como en el destino. Sabemos que en el origen siempre va a ser la MAC del equipo que envía. Y el destino podría ser la MAC del destino, cuando enviamos algo, digamos, un mensaje a algún dispositivo en particular, o puede ser una dirección de múlticas, de las cuales entonces hay reservadas para identificar múlticas unas cuantas direcciones MAC, ¿sí? Es decir, nunca la va a tener un equipo grabada. Y hay una dirección MAC particular, que es la que tiene todas Fs, que representa el mensaje de broadcast. Entonces, de la dirección MAC, ¿qué podemos saber también? Bueno, que hay dos campos, o podemos interpretar dos campos, de 24 bits cada uno. El llamado OWI, ¿sí? Donde particularmente hay un número OWI, que son 22 bits, que es un número que eh, se organiza o se reserva, ¿sí?
para que se pueda reconocer a cada uno de los fabricantes de placas de red o de interfaces de red, ¿sí? Y de alguna manera entonces ya cada fabricante lo tiene asignado o se le va asignando en la medida que demanda nuevos números para poder seguir fabricando interfaces para aplicarlo a los equipos. Después hay un bit adicional que permite indicar si la MAC que tiene el equipo se ha modificado localmente. Hay direcciones MAC que vienen grabadas en la placa de red del equipo, no se puede modificar, pero hay otras que sí podrían ser modificadas y se indica con un bit acá, si se modificó y no es la MAC original del equipo. Y si hay un bit adelante de todo, un 1, ¿no? En la posición de bit de más adelante de la dirección MAC, entonces se está indicando que la dirección es una dirección de broadcast o es alguna de las direcciones de MAC reservadas. ¿Está bien? Entonces, siempre cuando se recibe un mensaje, una trama, digamos, Ethernet, el receptor, ¿qué hace cuando va al campo MAC de destino? Verifica hasta el primer bit. Ya con el valor de este bit ya sabe en principio si es un broadcast o un multicast, o es una dirección únicas. ¿Sí? Después, si fuera una dirección de únicas, se determina, por ejemplo, el fabricante. Vieron que a veces se resuelve, uno podría resolver y no solo ver la MAC address, sino que también me dice de qué fabricante es, ¿no? Cuando hago cuando quiero la tabla de MAC de una PC, por ejemplo. Y después cada fabricante da una numeración en los otros 24 bits que quedan, única a cada una de las tarjetas de red que fabrica, ¿no? O por ejemplo, un fabricante de routers, cada interfaz de red Ethernet que tiene una MAC única, ¿no? No puede haber dos MAC en el mundo igual. ¿Queda alguna duda con esto? En la parte del bit de broadcast, tenemos tres posibilidades, que sea broadcast, únicas o multicast. Claro. ¿Y cómo hacemos con los bits? ¿Cómo hacemos, perdón? No entendí. ¿Cómo hacemos para diferenciarlos? ¿O es un 0 o es un 1? Exacto. Cuando es un 0, sabemos que no es ni broadcast ni multicast. Y cuando es un 1, tiene que ver con lo que le sigue atrás. Si son todos unos, es broadcast. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, los 24 bits tendrían que ser unos. Los 48 bits unos. Ah, todos. Todos. Directamente. Ok. Por otro lado, ningún fabricante puede asignar justamente todos unos a una MAC, ¿no? Ni tampoco hay una serie de MAC address reservadas que no pueden ser asignadas como MAC específica de una interfaz. ¿Sí? Sí. Sí. En realidad no está pasando lo mismo. Podría pasar en algún momento, pero no está pasando lo mismo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, de nuevo volviendo a ese bit de broadcast. Si yo tengo que saber si es un 0, es únicas y no o sea, lo otro que viene detrás ya no sería importante para saber si es broadcast o multicast. Ahora, si es un 1 y vos me dijiste que no pueden ser todos unos, ¿cómo me doy cuenta que es broadcast o multicast? Esa es mi pregunta, porque no quedó clara al principio. No, o sea, lo que hace acordate que tiene significancia en el receptor, ¿no? El tema de si es multicast o broadcast, ¿sí? Entonces, el receptor mira esto, ¿sí? Si es un 0, es posible que el mensaje sea para él, ¿no? Para saber si es para él, tiene que terminar de ver toda la dirección. Si es un 1, ¿sí? Puede ser que sea para él, si después son todos unos, porque es un broadcast, ¿sí? Pero si es un 0, puede ser una dirección de multicast.
Y obviamente tendrá que chequear de que esa dirección de multicast a nivel de capa 2, él la tenga habilitada a partir de alguna aplicación que la pidió, digamos, ¿no? Tiene que estar corriendo una aplicación unida a ese grupo de multicast. Ah, listo. Ahí me quedó claro. Bárbaro. ¿Entendió? Bueno, bien. Pregunta, profe. Sí. Creo que no me quedó claro. Bueno, Con el primer bit de la dirección, ¿no? sí. ¿Se puede saber si es multicast, broadcast o únicas? Sí, ¿O o sea, alguna información? si es 0 es únicas, seguro. Ah, ok. Si es 1 puede ser o broadcast o multicast, y eso dependerá de los siguientes bits. Ah, o sea, solo puedes asegurar con el 0. Y con el Claro. 1 te quedan 2 opciones. Ah, joya, listo, gracias. Sí. Bien. Por otro lado, vimos la tecnología CSMA/CD, donde decíamos que cuando alguien transmite, si alguien transmitía al mismo tiempo, se iba a producir una colisión, ¿no? Lo que llamamos una colisión. Eso es porque el medio y la tecnología es half duplex. Es decir, se puede transmitir en dos sentidos. Es decir, un equipo puede transmitir y puede recibir. El tema es que no lo puede hacer simultáneamente. Entonces a eso lo llamamos half duplex. Entonces, una red con tecnología CSMA/CD, como las viejas Ethernet, porque hoy en día se ha modificado gracias a los switches ese comportamiento, es half duplex. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso se da cuando tenemos un equipo como un switch o cualquier otro equipo conectado a un hub, ¿no? Y un router, por ejemplo, ¿no? Y otras PCs conectados al hub. Porque el hub hay que interpretarlo como que adentro tiene ese cable coaxial que veíamos antes, ¿no? Que va conectando cada uno de los puertos del hub. El hub es como un switch, ¿no? Tiene aspecto muy parecido, es como una caja de pizza donde hay varios conectores, pero internamente funciona como un cable coaxial. Es decir, es un equipo de capa física, o sea, señal que entra por un puerto se replica a todos los demás, igual que lo que pasaba con un cable coaxial. ¿Sí? Entonces, cuando alguien transmite, como se va a replicar a todos lados, los otros que quieran transmitir no lo pueden hacer, o si lo hacen, van a colisionar. ¿Se entiende? Ahora, aparece el switch. ¿Un poco para qué? Bueno, sigue trabajando en Ethernet. Es válido todo lo que veníamos hablando en cuanto a las tramas, información de únicas, brocas o múlticas, ¿sí? Pero lo que trata de hacer el switch es mejorar la eficiencia de una red original de Ethernet o la que fue mejorada en principio con el hub. ¿Sí? ¿Haciendo qué cosa? Haciendo que las conexiones sean full duplex. ¿Sí? Es decir, se toma como que las conexiones son punto a punto. Es decir, cuando este transmite contra el switch tiene capacidad de estar transmitiendo y recibiendo contra el otro switch, como aparece acá. ¿Por qué? Porque básicamente va a poder interpretar la información Ethernet. Empieza a trabajar mirando capa 2, interpreta la trama Ethernet. Y además cuenta con un hardware más robusto, más eficiente, implementando memoria. Es decir, recibe una trama, la puede almacenar, ¿sí? Antes de enviarla, por ejemplo, contra el otro switch, si es que hay un mensaje que viniera de otro dispositivo que va hacia el mismo switch. ¿Sí? Y además, al ser una conexión punto a punto, se habilita un circuito adicional donde se transmite por uno y se recibe por el otro. Es decir, que en las comunicaciones punto a punto, entre un switch y un dispositivo conectado al switch, se deshabilita lo que es CSMA/CD. No hace falta porque tenemos canales independientes para lo que es transmisión y recepción. ¿Sí? Es decir, fíjense, si hablamos de acá de una red de Ethernet, acá arriba, ¿no? De 10 megabits por segundo, está bien, cuando alguien puede transmitir, podría transmitir 10 millones de bits en un segundo, porque la velocidad de cable es esa. Pero la eficiencia o el rendimiento de la red es menor. ¿Por qué? Porque cuando alguien transmite, otros no lo pueden hacer. Entonces, si este tuviera que transmitir y hay otro transmitiendo, no lo puede hacer. O sea, en promedio, este tipo no va a poder transmitir a 10 megabits por segundo. ¿Se entiende? Si tuviera mucho para transmitir, no lo podría hacer. Tiene que esperar su turno. Entonces, la eficiencia de la red baja.
En cambio acá, obviamente existe alguna limitación, pero en teoría, este no tiene que estar esperando que otro transmita para poder transmitir. Porque la comunicación es entre estos dos. Empieza y termina entre estos dos. ¿Se O entiende? sea, con half duplex estás compartiendo lo que es el ancho de banda y con full duplex Exacto, exacto. lo tenés dedicado, digamos. Exactamente, exactamente. Es decir, si vamos a suponer que todos estos tienen que transmitir hacia el switch. Bueno, fíjense, en este camino, en principio, vamos a suponer que acá no, digamos, en estos cables en principio no hay colisión, pero cuando llega la comunicación hacia el switch, ahí van a colisionar. Entonces, en definitiva, el ancho de banda de la tecnología se reparte en N usuarios de la red. O sea, baja a medida que voy agregando usuarios en una red de este tipo. Con el switch, vamos a ver que desde ese punto de vista, no. Después vamos a agregar un poquito más de concepto para ver a qué nivel, digamos, de eficiencia llegamos. ¿Se entiende la idea? Entonces, tenemos dos tipos de comunicación. La llamada full duplex, porque estos dos podrían estar transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo. Y half duplex, ¿sí? Como en el caso de arriba. Bueno, de hecho, acá abajo, fíjense, hay una mención, ¿no? El rendimiento de una configuración de red compartida de Ethernet estándar, ¿no? Basada en hubs, por ejemplo, es de un 50 a 60% del ancho de banda de la red. ¿No? Entonces yo digo, tengo una red de 10 megabits por segundo, en realidad, y eso dependerá de la aplicación, ¿no? Hay aplicaciones que necesitan comunicarse todo el tiempo, otras que no. Entonces, en realidad, no se puede afirmar que sea exactamente así, pero en la mayoría de las redes pasa esto, ¿no? Es que la eficiencia es de un 50 a un 60% del ancho de banda de la red. ¿Se entiende? Bien, acá abajo, en principio no. Los 100 megas que tengo acá, como dice en este ejemplo, los tengo permanentemente. O sea, este transmite y no hay nadie que lo esté frenando, excepto que este equipo sature su memoria. Después vamos a ver un poquito más de esto. Y este equipo puede al mismo tiempo transmitir a 100 megas. O sea que la resultante, en definitiva, es el doble de la capacidad, ¿no? 100 megabits por cada uno. Bueno, los switches, hoy en día casi todos los equipos ya pueden trabajar en full duplex, ¿no? Las placas de red de las PC, de los servidores, los switches. Pero bueno, hace un tiempo todavía se encontraban redes con hubs, hoy ya casi no existen los hubs. Entonces, ¿qué pasa? En esas configuraciones o esas interconexiones mixtas, uno por ahí necesitaba que el puerto de un switch pueda funcionar en full duplex para algunas conexiones, half para otras. En algún otro caso se las dejaba en una configuración automática para que negocie con el equipo que tenía enfrente en qué modo funcionar. ¿Sí? La realidad es que siempre conviene saber qué capacidades tiene el equipo que uno tiene conectado al switch y llevarlo a la mejor posible, ¿no? Entonces, no dejarlo en automático, porque incluso depende del fabricante, la negociación que pudieran tener podría llevar a un resultado erróneo y uno quedar en half duplex y otro en full duplex, ¿sí? Y eso eh, lleva a un problema a veces de detectar colisiones, o sea, de interpretar mensajes como que son colisiones, ¿no? O mensajes erróneos, tramas erróneas. Entonces, la recomendación siempre es llevarlo. Si el otro equipo es half, bueno, configurarlo de half al switch en un puerto y en otro puerto conectado a otro equipo que es full, ponerlo en full. ¿Sí? Pero cada puerto independientemente se podría configurar de uno u otro modo. ¿Sí? Es una pregunta. O sea, hay que configurarlos. Si hay un hub, hay que configurarlo como half y si no, como full. Claro, claro, claro. O conviene configurarlo como. O no se puede poner como half si no hay un hub. Sí, lo podés poner como half. Lo que pasa es que estás desaprovechando la eficiencia que hablábamos recién de conexiones full, ¿no? O sea, vos Ah, podrías poner half. Lo que sí no podés hacer es poner half de un lado y full del otro, digamos. ajá. ¿Está Si lo bien? pones half, vas a solo usar una línea, vas a dar una línea solo para transmitir y recibir, en vez de Claro, usar los dos, ¿no?
Claro, o sea, lo que puede pasar es que en una interfaz, ¿no? Vieron que los switches tienen varias interfaces. Entonces puede pasar que en una interfaz me quedó un equipo viejo y trabaja en half solamente, bueno, o que un hub. Entonces ahí, a ese puerto en particular lo dejo en half. Ah, Y donde tenga puertos que se conectan a equipos que tienen capacidad de full, la recomendación es ponerlo en full y el otro equipo también. O sea, lo importante es que los equipos o las conexiones punto a punto sean de un mismo tipo, ¿no? Entonces, de esa manera aprovecho mejor el ancho de banda de la tecnología. ¿Se entiende? sí, sí, perfecto. Bueno, a ver, vamos a tomar esto que está acá como ejemplo, ¿no? O sea, si digo, si este es half, este puerto debería estar en half. Si este es full, este puerto debe ser full. ¿Sí? Existe la configuración de automático, digamos, donde estos dos podrían negociar si ir a half o a full, ¿no? A lo mejor, a lo que más convenga. Pero, como le decía, depende del fabricante de la placa de red de este equipo, o si acá hubiera un switch, podría pasar que la negociación no resulte buena y entonces uno termine quedando en half y otro full. Y eso termina generando la consecuencia, provocando la consecuencia de que las tramas se puedan recibir como si fueran erradas, ¿sí? Consideradas como si fueran colisiones incluso. Bien, entonces, bien, dijimos que el switch tiene la capacidad de mejorar la eficiencia basado en que empieza a trabajar minando la capa 2. O sea, ¿qué hablábamos? El cable coaxil, ¿qué hacía? Nada, no interpreta nada. Llega una señal eléctrica y la replica por todos lados. El hub, ¿qué hace? Lo mismo. ¿Sí? La ventaja de hub, ¿cuál era? De que me evito tener un cable coaxil corriendo por todos los equipos uno atrás del otro, donde si algún usuario mueve la PC, ¿sí? Deja, digamos, hace fuerza sobre el cable coaxil y genera un falso contacto, ese falso contacto perjudica a toda la red. Entonces, EHAP fue una primer solución o una mejora, digamos, de la red de Ethernet en ese sentido. O sea, evitaba estos problemas con la parte física de una red de Ethernet, pero no agregaba inteligencia de capa 2. O sea, señal que llega por un puerto se replica por todos los demás. O sea que hay que imaginarse que hay un cable coaxil adentro. En cambio, el switch trató de aprovechar las funciones de Ethernet para lograr mayores ventajas, ¿sí? Donde entonces le decía que empieza a analizar capa 2. Entonces ya lo que llega no son bits para un switch, ya son tramas. Porque dice, bueno, a ver, llegaron bits. ¿Esto es un delimitador de trama? ¿Sí o no? Si es un delimitador de trama, lo analiza. ¿Qué es lo primero que llegaba de la trama? ¿No? En los campos. El encabezado. El encabezado, llega el preámbulo, ¿no? Entonces dice, a ver, empezaron a venir unos y ceros. Uy, este preámbulo, estos unos y ceros se parecen al preámbulo de Ethernet. Por lo tanto, ¿qué hace el switch? Lo empieza a tomar en cuenta. Si fueran unos y ceros con una combinación cualquiera, no le da bolilla. Dice, bueno, esto es ruido. Si esto fuera un cable coaxil, bueno, puede haber una fuente de interferencia electromagnética que genera o induce electricidad acá adentro, energía acá adentro, que bueno, es basura. Entonces dice, esto no es una trama de Ethernet, ¿para qué la voy a replicar por todos los puertos? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, después vamos a ver cómo lo hacen, pero el equipo que pudiera estar conectado acá en el puerto 2 podría seguir dialogando con el equipo en el puerto 3. Si esto fuera un hub o fuera un cable coaxil, cualquier energía que se induce acá se va a propagar por todos lados y va a estar molestando a toda la red. Entonces, les decía, llega la trama, o sea, empieza a analizar lo que está llegando y dice, uy, esto es una trama. ¿Sí? Listo, si es una trama, ¿cuál es el primer campo útil que llega? La dirección de origen. La dirección está bien, de origen, no, es la de De, destino. perdón, la del destino, claro, claro. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, el switch, ¿qué es lo que hace? Mirando la dirección de destino, o qué va a tener que hacer para lograr eficiencia en la red, va a tener que saber, ¿sí? Mirando la MAC de destino, dónde está el equipo que tiene esa MAC. De esa manera logra una mejor eficiencia. ¿Por qué?
Porque si no sabe dónde está esa MAC de destino, ¿qué tendría que hacer por las dudas? Mandarlo por todos lados la trama. Porque no sabe dónde está el destino, en definitiva. Entonces, de esa manera se comportaría como un hub. Replica todo a todos lados. Pero en realidad eso no lo hace una vez que ya tiene conocimiento de dónde está cada una de las MAC conectadas en cada uno de sus puertos. Entonces, llega la MAC, llega la trama, mira la MAC de destino. Si él supiera dónde está esa MAC, en qué puerto se encuentra esa MAC, él enviaría la trama solamente por ese puerto. Si no lo sabe, sí, lo envía por todos lados. O sea que en ese caso, y por ahora, se termina comportando como un hub. Pero después de ese campo, viene el campo MAC de origen. ¿Y eso para qué va a servir? ¿A quién se le ocurre? Para saber por dónde Para saber, contestar. Claro. De esta manera dice, Para a ver, prender la MAC address en el puerto que recibe esa MAC address, ya la guarda en ese puerto. exactamente, exactamente, muy bien. ¿Qué hace? Va a tener una porción de su memoria reservada para armar la llamada tabla de MAC address. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, cuando viene la parte de la MAC de origen, dice, pará, si en el puerto 1 me llega una trama que tiene origen la MAC tal, quiere decir que por ese puerto encuentro al equipo que tiene esa MAC. Entonces, en esa tabla de MAC address pone puerto 1 y al lado le pone la MAC de origen. ¿Sí? Eso a priori queda guardado en la memoria RAM del equipo. ¿Sí? Y así imagínense que a medida que empieza a haber tráfico en la red, empieza a publicar esa tabla MAC. ¿No? La publica para él mismo, ¿no? La empieza a armar. De esa manera empieza a saber qué MAC encuentra por qué puerto. Bueno, entonces yo me adelanté a lo que venía acá, ¿no? Dice, empieza a armar la tabla MAC. Puerto 1, bueno, acá está en formato explicado, ¿no? MAC PC1, ¿no? Entonces sería, no sé, A, B, C, A, punto, ¿no? Como se escriben las MAC. Después, ¿qué pasaría? Bueno, bueno, lo que le decía, ¿no? En principio, como no sabe dónde se encuentra la MAC a donde estaba destinado el mensaje, lo envía por todos lados. O sea que ahí no es demasiado eficiente por ahora el switch, pero empezó a guardar algo. Ahora, supóngase que el mensaje era para la PC2. ¿Sí? La PC2 debería seguramente contestar a lo que envió la PC1. Entonces ahora vuelvo a enviar una trama donde la MAC de destino, ¿cuál es? la MAC de origen que mandó al principio de la primera trama. Perfecto. Entonces, la MAC de destino es la MAC de 1, de la PC1. Por lo tanto, otra vez recibe el switch una trama, toma la MAC de destino y se fija si en la tabla de MAC sabe algo respecto de la MAC de destino, o sea, de la MAC de la PC1. Y ahora lo va a saber, porque antes lo había guardado. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? ¿Lo envía por todos lados? Pregunta. Antes de eso, antes de que la PC2 responda, el switch no habrá tirado un protocolo ARP a todas para saber cuál es la MAC que necesita repetir. No, porque el ARP es Address Resolution Protocol, es un protocolo que permite, a partir de una dirección IP, obtener una dirección MAC. El switch es un dispositivo de capa 2, mira solamente capa 2. ¿Sí? Y entonces no sabe cuál es la IP a la cual se está enviando el mensaje. A ver, ¿Sí? Bien, entonces, ahora vuelve la trama, decíamos, ¿sí? El switch ya sabe entonces que el mensaje o la trama está dirigida a PC1, ya sabe de antemano entonces que quiere enviar solamente por acá la trama, no hace falta mandarla por acá, y además, ¿qué vuelve a hacer? Mira la MAC de origen, ¿no? Que va a ser la de PC2, y dice, bueno, la MAC la MAC, que es la que tiene la PC2, está asociada al puerto 3. Y de esta manera se empieza a llenar la tabla MAC con las MAC address de todos los equipos que tenemos en la red y asociados a los diferentes puertos. ¿Sí? Entonces ahora se aprovecha mejor el ancho de banda de toda la red LAN. ¿Por qué? Porque fíjense que acá este equipo no se lo molestó con un mensaje que no era para él.
¿Se entiende? Imagínense que los switches tienen, bueno, los más chiquitos, bueno, hay switches hogareños, ¿no? Pero digamos, los switches de empresa tienen típicamente 24 puertos para arriba. O sea que este equipo, que está en el puerto 2, acá no lo vemos, podría estar en simultáneo dialogando, intercambiando mensajes con otro equipo que está en el puerto 10, por ejemplo. Y el equipo del puerto 3 con el puerto 1 podrían estar intercambiando mensajes sin problema. O sea que si hablamos de una red Ethernet con switches en 100 megabits por segundo, cada equipo podría tener justamente la totalidad o prácticamente la totalidad de esos 100 megabits por segundo. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de por qué no es el 100% del rendimiento. Pero en definitiva se mejora muchísimo respecto de lo que teníamos con las viejas redes Ethernet. ¿Qué pasó con las colisiones acá entonces? ¿Se les ocurre? En full ¿Cómo? duplex no tenés colisiones. Claro, En en full, principio, por el claro, full duplex. en principio, al tener full duplex, no tenemos colisiones. Si tuviéramos acá una PC que no corre full duplex, corre half duplex, entre este puerto y la PC no podrían hablar simultáneamente. Pero si hablaran simultáneamente, habría una colisión. Pero, ¿qué pasa con las colisiones? ¿El switch 1 se va a poder dar cuenta? Y no, porque no inhabilita directamente el control de colisiones, no lo inhabilita directamente en el full duplex. Claro, pero si acá pongo half duplex y este equipo tiene half duplex, acá lo vuelvo a habilitar, ¿no? Se detectan las colisiones. Entonces, ¿qué va a hacer el switch? Algo que no es una trama, ¿lo va a reenviar a otros puertos? No. No, no. Entonces, ya agregamos otro concepto, ¿no? En cada puerto de un switch decimos que tenemos un dominio de colisión distinto. Antes, en un hub o en un cable de red Ethernet, toda la red es un solo dominio de colisión. En un switch, cada interfaz es un dominio de colisión distinto. Digamos, decimos que se acota la colisión al puerto del switch. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y acá me adelanté a lo que dice acá, ¿no? Cada puerto del switch es un dominio de colisión distinto. Entonces, mejoramos la eficiencia de la red agregando, de una red de Ethernet, agregando switches. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, seguimos. Bien. Ahora, Claro, entonces, ¿qué pasa con los tenés una broadcasts? colisión, Sí. ok. No digo, si tenés una colisión en un equipo, no afectas la comunicación de los demás equipos, solamente el que produjo la colisión. Claro, o sea, solamente quedará confinado al segmento de red donde está el equipo o los equipos que provocaron la colisión, ¿no? Claro, porque ese switch o ese puerto 3 que estaba en el switch puede estar conectado a otro switch que tiene más hosts ahí conectados a ese segundo switch, por ejemplo. A ver, vamos acá de vuelta. Al segundo switch dijiste, no sé cuál switch. Acá, ¿hablas acá? No, cuando estabas explicando lo de los puertos, la tabla MAC, había un... Acá, ¿no es cierto? Claro, en el puerto 2 puede estar conectado a otro switch, que a su vez tiene conectado otros 24 hosts, qué sé yo. Claro. Entonces, ese dominio de colisiones queda acotado a esa red que va por ese puerto, por lo menos hasta el switch 1. Claro, claro. Igualmente, si acá hay un switch, ¿no? De vuelta, en cada puerto del switch tenemos un dominio de colisión distinto, ¿no? O sea, si en una conexión de ese puerto de 24, de ese switch de 24 puertos, ocurre una colisión, va a quedar confinado ahí atrás, digamos, ¿no? Atrás del equipo. Ah, claro, es escalable. O sea, si hay un hub, no. Ahí si hay un hub, sí, el puerto queda Si ahí. hubiera un hub, colisión que ocurra en cualquier puerto de hubs va a llegar hasta el puerto del switch 1, hasta el puerto 2 del switch 1. Claro, genial. Listo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los broadcasts particularmente o los multicast?
Nosotros en una red LAN necesitamos que los broadcasts lleguen a todos los equipos y los multicast a los usuarios de ese grupo de multicast. Por lo tanto, fíjense que ocurre, ¿no? Si un equipo envía un broadcast, como el servidor, en el caso de arriba, ¿no? ¿Qué debería pasar si queremos, o sea, si este switch, perdón, este servidor le envía un mensaje a todos los equipos de la red? Queremos que llegue a todos lados. ¿Va a llegar a todos lados? Sí. ¿A alguien se le ocurre por qué? Por el encabezado de la toma. Claro, ¿cómo nos damos cuenta si un mensaje es de broadcast o de multicast o de unicast? Porque el encabezado arrancaba con un 1 y Como después le dice seguían todos 1. Claro, o sea que si el switch detecta que el mensaje es un mensaje de broadcast, ¿sí? Lo va a replicar por todo su puerto, porque se sabe que en Ethernet son necesarios los broadcasts, en definitiva, y los multicast, ¿no? Entonces, lo replica por todos sus puertos. Además, ¿sí? Yo les comentaba que las MAC de broadcast y de multicast están reservadas. Ningún equipo en una red va a tener como MAC address esas direcciones. Por lo tanto, esas direcciones nunca van a estar publicadas en la tabla de MAC address. Por lo tanto, ¿qué pasaba cuando llega un mensaje y no se sabe a qué puerto está relacionado esa MAC? Y hace flood en el switch y los manda por Hace todos los flood, puertos. claro. Flood sería inundar, ¿no? Lo inunda y lo envía por todos lados. Entonces, cuando tenemos un switch, seguimos teniendo, ¿sí?, un mismo dominio de broadcast. Tenemos un dominio de colisión por puerto, pero tenemos un mismo dominio de broadcast. ¿Se entiende? Por cada switch tenés un dominio de broadcast. Por todo, digamos, en una red Ethernet con switches, tenemos un único dominio de broadcast. Acá lo vamos a ver en el ejemplo de abajo. Ah, está bien, está bien, está bien. Sale un broadcast, ¿sí? Va a replicarse en este switch por todos sus puertos, incluido este. Cuando llega al switch 2, el switch 2 dice, ah, esto es un broadcast. Lo envía por todos lados. O sea que un broadcast que se origina acá va a llegar al otro lado. A todos los equipos que están en el otro lado. Entonces, esto, desde el punto de vista de Ethernet, esto es una red LAN, ¿sí? Esto es una red, es una única red, ¿sí? Porque estamos dentro del mismo dominio de broadcast. ¿Se entiende? Esta sería otra red LAN, otro dominio de broadcast. Esta es otra red LAN, otro dominio de broadcast, ¿sí? Bueno, si yo necesito comunicar este servidor con los usuarios que están por acá, bueno, conecto un cable contra este switch o contra este otro switch. Ahora todo pasa a ser un mismo dominio de broadcast. ¿Sí? Los broadcasts son necesarios, pero cuando ya son muchos, termina siendo ineficiente porque puede ser que un mensaje que quiere ser enviado a todos lados no sea necesario para todos los receptores, ¿no? Como en el caso del ARP, ¿se acuerdan? El ARP es cuando alguien quiere saber la MAC de alguien en particular sabiendo el IP. Entonces tiene que ir a todos lados, ¿sí? Pero en definitiva, si la red es muy grande y empiezan todos a hacer consultas de ARP, se termina, digamos, llenando de broadcasts por todos lados. Entonces, en algún momento tengo que limitar los broadcasts. ¿Y cómo los limito? ¿Corto los cables? Y no, Con un router. con un router. Entonces, cada interfaz de un router es un dominio de broadcast distinto. ¿Sí? Pero todas las interfaces de un switch es un único dominio de broadcast. Pero sí que hace un switch tener un dominio de colisión por cada uno de sus puertos. Pero la clase pasada dijiste que se podía configurar y hacer. ¿Qué cosa? La clase pasada dijiste que se podía configurar ruteo. O sea, lo Claro, podías separar si querías. claro, pero ojo, en este caso por ahora estamos hablando de switches Ethernet solo capa 2. Si el switch es un switch con facilidades de capa 3 o llamados multicapa, ahí le puedo habilitar, ¿sí?, el ruteo al switch. Recuerden que cuando hablamos incluso de la topología de red, en la capa de acceso típicamente no tenemos ruteo. Exactamente, claro. El otro era de Si vamos a la capa de distribución. agregación, claro, por eso vamos a un diseño en capas, para que diga, bueno, a ver, en una red muy grande voy a tener muchos broadcasts, los quiero limitar. ¿Dónde lo limito? Y lo pongo en la capa de agregación.
pongo routers con mayor capacidades, digamos, tal vez un poco más caros, pero tengo que tener menos, digamos, puedo tener menos equipos con esa facilidad. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, bueno, eso en cuanto a, entonces, las funcionalidades del switch, ¿no? Los beneficios que me da en una red Ethernet. Por otro lado, bueno, tenemos que tener en cuenta el tema de las distancias entre equipos, ¿no? Porque tener distancias implica que la señal de datos va a tener que viajar esa distancia y por lo tanto le va a llevar tiempo y ese tiempo le llamamos latencia. ¿Sí? Bien, entonces, uno podría decir, bueno, pongo routers por todos lados. Bueno, ahí entonces tengo limitado el broadcast, tengo que ver si tengo que solucionar el tema de que cuando requiero que un protocolo que use broadcast alcance el otro lado del router. ¿Sí? Por otro lado, agregar funcionalidades, análisis en más capas en un equipo agrega justamente latencia. O sea, no solamente tengo la latencia por el recorrido de la señal, sino por el tiempo que se puede demorar el mensaje en el proceso dentro del equipo. ¿Sí? Los switches son dispositivos que implementan su funcionalidad principalmente en hardware, o sea, son rápidos. ¿Sí? Si yo pusiera un router acá, el router ejecuta funciones típicamente en software, ¿sí? Son más lentos. Y obviamente, no es que ya no miran capa 2, o sea, en definitiva lo que voy a viajar acá es una trama. Si pongo un router, el router tiene que primero analizar capa 2 para ver si llegó bien el mensaje, bla, 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 y después tiene que mirar capa 3, ¿no? Tiene una función más que cumplir, digamos. Entonces, por eso también obviamente se trata de ser lo más rápido posible con los equipos de red hasta el punto que pueda, ¿no? Cuando ya no se puede, se pondrá funcionalidad de capa 3. Bueno, vemos qué pasa acá. Fíjense, en la latencia, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay un tiempo en el cual la placa de red va poniendo los bits en el cable o en el medio de la red, ¿no? En el medio físico de la red. Si fuera un cable eléctrico, las señales de voltaje, ¿no? Se van a poner en el cable, se van a propagar, dependiendo de la calidad y la categoría, en UTP hablamos de categoría del cable, la señal va a propagarse más o menos rápido, ¿sí? Después se llega al switch, el switch analiza la información como lo estábamos comentando, resuelve hacia dónde tiene que salir, bueno, de vuelta hay un tiempo de propagación de la señal y después un tiempo de procesamiento en el equipo de destino. ¿Sí? Podría pasar, también lo vamos a comentar más adelante, pero podría pasar que este switch esté recibiendo información desde diferentes dispositivos de red hacia un mismo dispositivo de red. Entonces se va acumulando en la memoria de salida, que llamamos cola, ¿sí? En la memoria de salida se van almacenando temporariamente las tramas, ¿sí? En ese almacenamiento hay un retardo adicional. ¿Está bien? Entonces, eso también hay que considerarlo. Cuando ocurre eso, lo que se aplica es algo que aparece por acá, lo estaba mirando, que es calidad de servicio, ¿no? Quality of service. Uno podría decir que puede clasificar el tráfico según las diferentes aplicaciones e incluso priorizar un tráfico sobre otro para que no se demore dentro del equipo. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que ver con los tiempos de la señal en la red. Bueno, tengan en cuenta también que la necesidad de pasar a una tecnología superior con los switches respecto de los hubs tiene que ver con que se empezó a tener congestionamiento en diferentes puntos debido a, como dice por acá, ¿no? Las PCs, las computadoras empezaron a evolucionar, empezaron a procesar todo más rápido, entonces tenían más rápidamente posibilidad de poner información en los medios de la red. El tráfico empezó a aumentar, o sea, cada vez más dispositivos se conectan en redes,
y las aplicaciones que se empiezan a usar son cada vez más intensivas, ¿no? Requiere mayor ancho de banda, tiene más contenido. Antes simplemente, digamos, se usaba mucho texto y nada más. Ahora es mucha imagen, mucho video. Entonces, hay mayor demanda de envío de información. Entonces, bueno, en redes que no acompañen esa evolución, tenemos un problema de congestión, ¿no? En algún punto. Entonces, volvemos acá. Fíjense, acá, si todos tienen que transmitir mucha información todo el tiempo, bueno, el primer problema que tenemos es la colisión, ¿no? Entonces, las redes de hecho fueron evolucionando como se ve acá. El hub central se cambió por un switch, ¿sí? Después empezaron a cambiar los otros hubs por switches. Bueno, en esta topología tenemos dominio de colisión y dominio de broadcast, ¿no? ¿Cuántos de dominios de broadcast ven en esta topología? 1 1, Bien, ¿y de colisión? 4, y 4. Bien, entonces vamos a marcarlo acá, ¿no? Tenemos un solo dominio de broadcast y tenemos 4 dominios de colisión. Uno por cada puerto del switch. Hay una palabrita que aparece acá, puentes o bridge, ¿sí? Fue un dispositivo anterior al switch, pero con el mismo concepto, mirar capa 2, analizar capa 2. Pero el puente surgió antes que el switch, ¿no? Porque trataba también de separar dominios de colisión, pero cuando al mismo tiempo había un cambio de protocolo de capa física. Por ejemplo, había una red Ethernet en un edificio y por ahí se quería cruzar una calle para conectar una red Ethernet en el edificio de enfrente y se hacía a través de una tecnología diferente, típicamente WAN. Entonces el puente o bridge tenía una interfaz Ethernet y de otro lado una interfaz tipo DB25 con los conectores DB25 que son tecnologías muy utilizadas en conexiones de larga distancia con protocolos de capa 2 como HDLC o PPP que ya están quedando en desuso porque la misma Ethernet que estamos estudiando acá con tecnología de fibra óptica y de transmisión por DWDM, permiten alcances de cientos de kilómetros. Entonces ya esas tecnologías WAN están quedando de lado, ¿no? Uno usando Ethernet se arregla con todas las necesidades de alcance, digamos. Bueno, y en esta topología ven dominios de colisión distintos. ¿Y 4 dominios de broadcast puede ser? Bueno, ¿qué tenemos que contar para Las determinar? interfaces del router. Claro, a ver, vamos a contar. De Acá hay un broadcast router, son tiene 2. una, 2, ¿no? De broadcast tenemos acá un dominio de broadcast, acá tendríamos otro dominio de broadcast, acá tendríamos otro dominio de broadcast, acá otro dominio de broadcast. Por otro lado, acá hay otra interfaz del router, pero Así es, sí. por el símbolo que tenemos acá, estaríamos utilizando una tecnología, como les decía, ¿no? Una tecnología de WAN, típica de WAN, donde se usa generalmente HDLC o PPP como protocolos de capa 2, o incluso Frame Relay, ¿sí? Donde el concepto de broadcast no existe. Ahora, si acá tuviéramos otra conexión a Ethernet, sí, podríamos decir claramente que tenemos otro dominio de broadcast. ¿Sí? Bueno, ¿y colisiones? Acá se analizó solamente hacia la red interna, ¿no? Pero está correcto decir que si acá tenemos Ethernet, tenemos otro dominio de broadcast. Y dominio de colisión, bueno, en cada puerto de un switch, ¿no? Acá no se muestran Yo todos. conté 18. Es posible. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Del otro lado es igual, 18. Ahora, acá también, ¿no? Podríamos considerar que si hubiera una conexión half duplex, también tuviéramos un dominio de colisión y el router lo para, ¿no? Pero típicamente el router no trabaja en half duplex.
¿No se cuentan las del switch contra el router? Ese puerto no hay que contarlo. ¿Respecto a qué decís? ¿Colisión o broadcast? Colisión. Sí, esto se cuenta también. Cada puerto de un switch siempre es un dominio de colisión distinto. Ok. Bien. Bueno, cuando hablamos de latencia, decíamos los tiempos de que un equipo envía la señal al cable, la propagación por el cable y los tiempos del dispositivo que procesa la información, ¿no? Tiene que procesarlo para interpretarlo, pero a la vez para poder conmutarlo dentro del equipo. Entonces, típicamente los equipos de capa superior, ¿no? Capas de agregación o capa core, necesitamos que esos equipos sean rápidos y además es posible que tengan casi todas las interfaces conectadas con tráfico casi permanente, ¿no? Ocupado la mayor parte del tiempo, porque van agregando tráfico de las capas inferiores. Entonces, como se ve acá, ¿no? La idea es que para no tener latencia, cuando llega tráfico al switch, la idea es que ese tráfico no se demore, entonces debería soportar la velocidad de cable de cada uno de esos puertos. Como dice por acá, ¿no? Si tiene 48 puertos de 1 gigabit por segundo, full duplex, es decir, por cada uno de ellos tengo 1 giga, pero puede estar transmitiendo y recibiendo. Bueno, necesitamos que procese 96 gigabits por segundo. Si procesara menos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un cuello de botella, una latencia o un retardo superior, ¿no? Vos habías dicho la clase pasada que tenía un nombre a esos switch de núcleo que realmente manejaban ese ancho de banda. ¿Cómo se llamaban? Los que realmente te dan esa velocidad, porque la mayoría no te lo dan. Claro, se suele decir que son equipos que trabajan wire speed, o sea, a velocidad de cable. No sé si les había dicho exactamente lo mismo, pero sí. Sí, eso era, eso sí, es verdad. Entonces, wire speed es velocidad de cable. De cada uno de las conexiones, como si estuvieran trabajando permanentemente. La realidad que estadísticamente es muy difícil que estén todos los puertos enviando y recibiendo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, los fabricantes, de hecho, digamos, no construyen equipos a esas velocidades. Sobre todo si están en capa de acceso, ¿sí? Donde ahí son usuarios que por ahí usan aplicaciones que no se usan todo el tiempo, ¿sí? O están enviando y recibiendo, pero no todo el tiempo. Entonces, hay posibilidad de que tenga más, o sea, que si sumo la velocidad de todos los puertos, no sea la velocidad que puede reaccionar el equipo. Pero como le decía, a medida que subo en las capas, empiezo a agregar tráfico de diferentes accesos. Entonces ahí sí es posible que tenga mayor exigencia en ese sentido. ¿Sí? Bueno, y otro punto es dónde ubico los equipos de red que son más solicitados por los usuarios. Fíjense que acá tengo un switch, ¿no? Perdón, tengo un switch, sí, tengo un switch conectado a un servidor. Un único servidor de una pequeña red, por ejemplo, ¿no? Donde todos los usuarios, en definitiva, van a ir a consultar a ese servidor. Tienen en una empresa, tienen, no sé, una aplicación contable, entonces van y vienen todos contra el servidor. ¿Van a intercambiar entre ellos? Por ahí sí, pero poco. Seguramente van a ir todos contra el servidor. Entonces, si este equipo tiene todos los puertos de 1 giga, como dice acá arriba, y todos van contra este, bueno, en definitiva es como si ese giga se reparte entre todos los usuarios. ¿Se ve? Entonces, lo que podría pasar es que el switch y el soporten agregación de enlace, como se trata de representar acá, o sea, agrego enlaces entre ellos para que lógicamente trabajen como uno solo, pero permiten aumentar la capacidad, ¿sí? Y de esa manera, entonces, el mayor ancho de banda que tengo ahora se reparte de vuelta entre los mismos usuarios. O tengo switches que tienen justamente, incluso a veces están indicados físicamente, ¿no? Uno mira el switch y ve que tiene los puertos de los usuarios y algún puerto separado que lo llama puerto de uplink, ¿no? De aguas arriba sería, de mayor capacidad. No sé, tiene 24 puertos de 1 giga y por ahí tiene 2 puertos de 10 gigas, por ejemplo, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque en este caso, este vínculo o este puerto generaría lo que llamamos el cuello de botella, ¿no? Acá es donde se podría producir la congestión de la red. ¿Sí? Y esto tiene que ver entonces con el comportamiento del tráfico, ¿no? Porque, digamos, si el servidor tiene una placa de 1 giga y el switch es de 1 giga, bueno, técnicamente esto funciona perfecto. El tema es que el uso, ¿no? El comportamiento del tráfico hacen que en definitiva acá haya un cuello de botella. Bueno, tiene un pequeño trabajito, ¿sí? Se lo voy a dejar para después. De vuelta acá es dibujar formas, ¿no? Fíjense, a ver si lo tengo. Fíjense, dibuje formas individuales alrededor del dominio de Broadcast. O sea, uno acá debería poder indicar, bueno, yo lo dibujé mal, ya me equivoqué, pero a ver si lo toma. Puedo verificar, bien hecho, me dice acá, porque dibujé lo que sería el dominio de Broadcast. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos números indica una actividad distinta basada en la topología que les muestra acá. Pueden verificar, deshacer para empezar de vuelta, ¿sí? O restablecer, empezamos todo de vuelta, o si no sé cómo es, acá tengo la respuesta. Bien. Por otro lado, los switches de gama Enterprise, ¿no? Para empresa, no los hogareños, tienen modalidades de envío de los frames, ¿no? Acá habla de paquete, guarda, cuando hablamos de capa 2, deberíamos tratar de respetar la mención a trama. De todas maneras, sabiendo que estamos en capa 2, no importa, podemos decir paquetes, pero siempre paquete lo tenemos más relacionado a capa 3. El modo en el cual un switch recibe, ¿no? Puede haber opciones. ¿Por qué? Porque, bueno, en algún caso para mí puede ser más eficiente una u otra opción. Fíjense, el método de almacenamiento y envío es el caso en el cual llega una trama, se recibe por completo y después se reenvía basado en el análisis de la tabla MAC, en el análisis de que la trama llegó sin errores. ¿Sí? En cambio, hay un método que tal vez me permite aplicar menos delay, menos retardo en el envío del mensaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se llama método de corte. ¿Y esto qué significa? Que llega la trama, ¿sí? ¿Y qué necesita para saber por dónde enviar la trama a un switch? ¿Qué información necesito tener? La MAC de destino. La MAC de destino. Entonces, MAC de destino. claro, ¿qué es lo primero que llega después del preámbulo y el delimitador? La MAC de destino. Entonces, ¿para qué esperar que termine de llegar la trama? Entonces, se mira la MAC de destino, si está en la tabla MAC, se envía por la puerta que corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Y que no hay que almacenar primero toda la trama y yo lo empiezo a enviar. Pero, ¿qué podría pasar? ¿Qué tiene de negativo? Que no chequea si Que llegue mal. errores. Claro, Claro, un error. claro, si hubo un error, ya el switch está reenviando el error. ¿Sí? Entonces, puede ser malo. Si yo tengo una red, por ejemplo, toda una red de fibra óptica, donde todos los puertos del switch son de fibra y todas las PC que conecto, servidores y demás son de fibra, bueno, ese tipo de error donde se induce una corriente y demás que puede generar un cambio en la trama, no va a pasar. ¿Sí? Entonces yo podría decir, ¿para qué voy a esperar toda la trama? ¿Sí? Igual el host lo vuelve a chequear. Dependería de la fiabilidad de la red, digamos, de tu medio. Claro, tiene que ver con eso, ¿sí? Por otro lado, hay switches que tienen la posibilidad de chequear, más allá de que reenvía, ¿no? La trama, igualmente se queda guardando una copia. A medida que la va enviando, se guarda una copia. Entonces, por más de que la haya enviado, él dice, uy, acá mandé una trama que estaba mal, acá mandé otra trama que estaba mal. Entonces, hace una estadística. Pasada una cierta cantidad de tramas malas que envió, dice, no, me voy a un método de almacenamiento y envío, para no estar enviando pavadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y dentro del método de corte hay dos opciones, ¿no? Creo que por acá lo tenían. Fíjense, sí, acá está. Conmutación por envío rápido, que sería eso que le estaba contando, o conmutación libre de fragmentos, o fragment free, ¿sí? ¿Qué es esto? En realidad espera
apenas ya tiene la MAC de destino, lo podría empezar a enviar, pero espera un poquito más, espera los primeros 64 bytes, que es el tamaño mínimo que se acepta para una trama de Ethernet. ¿Sí? Entonces, dice, espera los primeros 64 bytes. Si estos 64 bytes llegan con forma, digamos, de trama de Ethernet, recién ahí lo envío. ¿No? Es un poquito más conservador que el otro caso. ¿Sí? Recuerden entonces que la trama de Ethernet tiene 64 bytes como mínimo. Si ustedes se fijan en el header, son menos. ¿Sí? Son 18, header más trailer, son 18 bytes. Entonces, en el campo datos, o sea, en lo que sería el paquete IP, tiene que ser por lo menos de 46 bytes. Si el paquete IP fuera menor, se rellena para llegar a 46 bytes el campo datos. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bueno, acá tenemos. Bueno, acá está, ¿no? Vamos a ver la animación. Bueno, fíjense, entonces no están todos los campos, pero bueno, está la MAC de destino, MAC de origen, los datos, que sería el paquete IP, y el CRC, ¿no? El código de redundancia cíclica. Se envía, se hace el CRC, perdón, se me está yendo, no puedo parar, ahí está. Se hace el CRC, se compara, ¿está bien? Quiere decir que llegó toda la trama, ¿no? Estamos en el método de almacenamiento y envío, llegó toda la trama, se hace el CRC, si dio bien, la trama es correcta, se mira la tabla de conmutación y se envía la trama por donde corresponde. Perdón, ¿y qué particular tenemos acá? Referido a la latencia. ¿Cómo? Digo, ¿qué particular tenemos además referido a la latencia con este método de almacenamiento y envío? Que aumenta la latencia. Claro, aumenta la latencia. Y además la latencia podría variar. ¿Por qué? Porque si es una trama chica, la latencia es menor que si la trama es grande. ¿Sí? Y además, bueno, obviamente está más tiempo dentro del equipo, el equipo podría estar almacenando más tramas de las que podría estar manejando en algún momento, ¿sí? Y podría estar acumulando en una salida tramas y ahí es donde a lo mejor tenemos que aplicar incluso calidad de servicio también. Método de corte, entonces, ¿qué pasaba? Llega la trama completa, se mira directamente la tabla de conmutación prácticamente enseguida, porque tenemos la MAC de destino y ya podemos decidir hacia dónde enviar la trama, ¿no? Bien, entonces, no dijimos el nombre, pero algo hablamos de esto que vamos a ver ahora, que es el tema de conmutación simétrica y asimétrica. Conmutación simétrica, como dice acá, a cada puerto del switch se le asigna el mismo ancho de banda. Es decir, tengo un switch donde tengo en cada puerto, por ejemplo, 100 megabits por segundo. Entonces, si hubiera 100 megabits que llegan por acá, van a salir los mismos bits a la misma velocidad, por cualquier puerto. ¿Sí? Acá es asimétrico. Si por acá sale una trama, ¿no? O tramas que necesitan enviar 1000 megabits en un segundo, cuando van a salir por otro lado, ¿sí? Van a salir a menor velocidad. Por lo tanto, empieza a frenarse, digamos, o a frenarse las tramas cuando salen por alguno de los otros puertos. ¿Está bien? Entonces acá hablamos de conmutación asimétrica. Entonces hay que tener cuidado donde conectamos los diferentes equipos, ¿no? El servidor digamos, que va a ser el más requerido, seguramente tendrá que ir al puerto de mayor velocidad. Si fuera al revés, esta conexión, bueno, entonces todos van a ir contra el servidor va a estar trabajando a 100 megabits por segundo y algunos les pueden estar enviando a 1000 megabits por segundo. Entonces seguramente va a haber congestión en ese puerto. ¿Se entiende esto? Pregunta, ¿no, profe? Sí. En la clase, en la primera clase, la anterior, Sí, cuando explicó lo de jerárquico, ¿no? sí. Y de la capa de acceso a la capa de distribución y a la capa de núcleo, las velocidades requeridas por cada switch
van aumentando mientras vayas avanzando, ¿no? O sea, en la capa de acceso Claro, sería la claro, menor claro. velocidad. Claro, Y pues no, porque se supone que los servidores están en algún data center, en algún centro de datos donde eh, se llega desde cualquier otra capa de cualquier otro punto de la capa de acceso, ¿sí? A través de la capa de agregación y de la capa de núcleo. Entonces se va acumulando el tráfico hacia ese lugar. Entonces tenés que ir subiendo en ancho de banda. y por ese caso en una red jerárquica sería conveniente siempre usar asimétrico. Claro, claro. Típicamente los equipos los disponemos de tal manera de que los puertos, o digamos, la conmutación asimétrica, donde los puertos de mayor velocidad los tengamos hacia la capa superior, ¿no? De mayor jerarquía. Ok, perfecto. Bien. Entonces, en algunos casos hemos visto que la trama tiene que de alguna manera ser almacenada en el equipo, ¿no? Entonces, hay dos tipos de maneras de almacenar. Una, y depende del tipo de equipo, ¿no? En la memoria basada en puerto o en la memoria compartida que pueda tener el equipo. Memoria basada en puerto tiene que ver con que cada puerto tiene una memoria donde envía y recibe el tráfico por ese puerto, ¿sí? En cambio, memoria compartida es una memoria centralizada, digamos, para todos los puertos, donde esa cantidad definida de memoria va siendo administrada dinámicamente según la necesidad del tráfico en los diferentes puertos, ¿sí? Entonces, una vez que llega una trama a un switch, en el caso de tener memoria basada en puerto, bueno, se va guardando ahí si tenemos el método de almacenamiento y de envío hasta que se chequea si la trama llegó correctamente. Una vez que se detecta que llegó correctamente, recién ahí se analiza a qué puerto debería reenviarse esa trama y después se ubica en la memoria de puerto de la interfaz de salida para ser despachado. Si tuviéramos un enlace de menor velocidad en ese puerto, bueno, se empiezan a acumular en esa memoria las tramas que tienen que salir por ese puerto, ¿sí? En cambio, en la de memoria compartida, la trama llega y va a esa memoria compartida, ¿sí? Y cuando va a salir, se queda en esa memoria compartida hasta que le llega el momento de que el equipo lo despache. Pero digamos, todas las tramas están en una misma memoria. Y la cantidad de memoria por puerto va variando. Si hay un puerto que tiene, digamos, mucho tráfico para enviar, entonces se va aumentando en la medida que haya espacio la memoria reservada para ese puerto. Profe, quiere decir que, no, la pregunta es, ¿los switch tienen ambas memorias o si uno tiene memoria en puerto, es memoria en puerto o solamente tiene memoria compartida, es memoria compartida? ¿O puede tener ambas? Mira, en los switches de alta gama, digamos, allá tiene ambas, ¿sí? En los switches de no tan alta gama hay una u otra. Ok. Por ejemplo, si vamos a un caso de switches de acceso, puede ser que encuentres de uno u otro, de uno u otro tipo, ¿no? Bueno, habíamos hablado del tema de switches de capa 2, de capa 3. Fíjense que justamente la switch de capa 2, típicamente capa 2, ¿qué hace? Del tráfico de la red, mira solamente la información de capa 2, es decir, va a mirar la trama de Ethernet. Si además tenemos un switch que es multicapa o de capa 3, no solamente va a procesar la trama, como habíamos visto, sino que además va a mirar la información de IP para poder reenviar los datos en caso de que tengamos diferentes dominios de brocas en ese switch, ¿no? Diferentes redes IP. Entonces podría, además, mirar información del paquete.
¿no? Acá hay referencias a modelos, ¿no? De modelos de Cisco puntualmente, que ya algunos quedaron en desuso, ¿no? Esto tengo como referencia. Lo importante es entender el concepto y después depende del fabricante incluso con el cual trabajan, entender si es un switch capa 2 o multicapa. Acá hay una comparativa, ¿no? Digo, ¿uso un router o uso un switch capa 3 para dividir dominio de broadcast? El switch capa 3 está pensado para dividir el dominio de broadcast en una LAN, ¿no? Se me volvió grande, hay mucho broadcast, lo puedo separar con un switch capa 3. El router principalmente está pensado para poder incluso cambiar de tecnología, como les decía, entre WAN y LAN, y además poder tener soporte de varios protocolos de ruteo, ¿sí? Cosa que un switch capa 3 o multicapa, como lo quieren llamar, no tiene. Sí, acá vemos la comparativa. ¿Hacen enrutamiento de capa 3? ¿Un switch multicapa? Sí. ¿Un router? También. ¿Se puede administrar el tráfico? Sí, en los dos casos. Esto tiene que ver con, por ejemplo, si quiero poner algún filtro de access list o si quiero dar calidad de servicio, ¿sí? Lo puedo hacer. Soporte de WIC. WIC es One Interface Card, ¿no? Una tarjeta de interfase de WAN, tecnología WAN, no, en switch capa 3 no, en router sí. Ya quedaron viejitas esas también. Por eso están quedando viejitas totalmente. Ya casi no hay. Protocolos de ruteo. Fíjense, el switch típicamente está implementado en hardware, el router no, por eso acá vemos que normalmente encontramos en los switches soporte de velocidad de cable o wire speed, como decíamos antes, ¿no? Esto también, hay algunos conceptos que van evolucionando con el tiempo, la tecnología se hace digamos, más avanzada y a menor precio, por lo tanto hay routers que realmente también trabajan wide speed. Bien, bueno, otro ejercicio. Acá, bueno, en base al concepto que ven acá abajo y dependiendo de la trama que tenemos representada acá arriba, viendo qué es lo que toma un switch para reenviar, uno debería entender el nombre del método que implementaría un switch. ¿Sí? Eso también se lo dejo para ustedes, acá también, ¿no? En cuanto a dos topologías distintas, hay una frase y la idea es completar la frase con las palabras que están acá abajo. Lo que tienen que tener cuidado acá es que esto se tradujo del inglés y es posible que en algún caso la traducción no esté bien hecha y por ahí el sentido de la frase no esté del todo bien. Entonces no se aflijan por eso, traten de entender el concepto. Acá van poniendo el orden de las palabras según lo que iría en lo que hay que completar acá. Bueno, hacemos un descansito, después entramos en una última parte para el día de hoy. 20, 30, volvemos. No sé si dijiste algo o... Por mí, ok. Listo, bueno, volvemos entonces 20, 30. Bueno, gracias.